mediciones y el procesamiento de los datos. Trabajaremos con algunos conceptos y modelos matemáticos que nos permiten procesar la información de las mediciones en un laboratorio. La idea de medir siempre es comparar una característica cuantitativa, es decir, que podemos obtener una cantidad mediante algún instrumento que se haya diseñado para medir dicha magnitud y que generalmente está representando un valor asociado, una escala de un patrón. Ese patrón de medida de unidades, nosotros usaremos el Sistema Internacional de Unidades según el Sistema Métrico Legal Argentino. Entonces, cuando trabajemos con el instrumento para medir determinada magnitud, tenemos que ubicar siempre la unidad con la que estemos realizando el proceso de medición. Y siempre la expresión que haremos de las mediciones será según el sistema internacional. Por ejemplo, si nosotros medimos la temperatura como magnitud física, la unidad que se podrá expresar esos resultados será la unidad de grados Celsius o el Kelvin. La longitud, el patrón es el metro, pero se admiten los múltiplos y los submúltiplos. Para la velocidad, una magnitud derivada, siempre son las fundamentales respecto al sistema internacional, por ejemplo metros sobre segundo. Se admiten múltiplos y submúltiplos, pero a la hora de trabajar con las mediciones de un laboratorio, trabajaremos estrictamente con el sistema internacional y sus patrones. La unidad del tiempo es el segundo. Por ejemplo, horas aparece, pero está admitida, pero no es necesariamente la recomendada por el CIMELA. Cuando realizamos mediciones, vamos a hacer varias mediciones del mismo fenómeno. Salvo alguna excepción metodológica, nosotros trabajaremos con datos repetidos, es decir, realicemos una iteración del proceso de medición, comúnmente llamado repetir las mediciones. Cada una de las mediciones las vamos a ubicar con una forma genérica de X sub I. Este I significa medición 1, 2, 3, 4, de los cuales se va obteniendo distintos valores. En este caso y en toda la presentación usaremos la letra X para hablar de un dato medido. Pero si estamos trabajando, por ejemplo, con el tiempo, la idea es trabajar con la letra que representa la magnitud tiempo, que es la T minúscula. Entonces reemplazaríamos este X sub I por un T sub I, y entonces tendríamos T1, T2, T3, T4, etc. Así como la temperatura se usa la T mayúscula. Una vez que tenemos un montón de mediciones, tenemos que decidir con cuál de ellas nos quedaremos. Todas ellas, si están con el proceso de medición correcto, todas tienen la misma valoración, es decir, valen lo mismo, ninguna tiene prioridad. Entonces, para poder trabajar con un valor y no con todos al mismo tiempo, haremos el promedio y lo tomaremos como valor representativo del proceso de las mediciones. Noten aquí que los datos medidos tienen una sola cifra y que el promedio tiene 3. Cuando trabajamos con mediciones, la cantidad de cifras significativas empieza a ser muy importante. Ustedes después podrán ver cuáles son las cifras significativas, tanto a izquierda o a derecha, en qué condiciones para los números mayores que 1 o los números enteros, cuáles serán las condiciones para contar esa cifra significativa. En términos generales, este cero que está entre medio de dos cifras distintas es importante. Estos ceros nos indican el orden de magnitud y también el detalle, lo que más adelante se usará como precisión, en términos de tener detalle de la medición, hasta dónde pude registrar detalle de un valor medido. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, si el dato 3 da, con el instrumento que medimos, tiene la posibilidad de darnos
a la milésima, entonces tenemos que quedarnos con estos 3 datos. Pero si el instrumento con el que medimos no tiene posibilidad de la milésima, solo la centésima, por ejemplo, entonces este dato, que podría surgir de un promedio, como en la presentación anterior, no es representativo del proceso. Estos 2 decimales no representan el proceso de medición, en tanto que no tenemos este detalle cada vez que obtuvimos un dato medido. Entonces el promedio tiene que tener el mismo orden de magnitud y la misma cantidad de cifras significativas que cada una de las mediciones. A la hora de trabajar con los datos también va a ser importante registrar que si hacemos operaciones con números que tienen cierta cantidad de cifras significativas, el resultado, por ejemplo, para la suma y la resta, depende de la cantidad de decimales. Y para la multiplicación y la división va a depender de la cantidad de cifras significativas. En ambos casos siempre es la menor. Y por ejemplo, si una magnitud medida, un valor medido, lo obtenemos de una división por una constante, cualquiera, tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas, ¿sí? Cuando nosotros realizamos mediciones, vamos a ver que tenemos varias mediciones y que esas mediciones van a empezar a dar distinto, puede ser que sean valores distintos, y eso no está mal, sino que es parte del proceso de medición. Entonces, esos valores distintos, generalmente cercanos entre sí, nos van a dar una idea del entorno en el que se está manifestando o se está produciendo el fenómeno que estamos midiendo. Nunca podremos obtener el valor real de esa magnitud que medimos. Medir es mediar con un instrumento, y el instrumento nos va a ofrecer una restricción que será su mínima división en términos de lo mínimo que podemos apreciar en el instrumento. Dicho esto, a medida que vamos obteniendo cada una de las mediciones, nos va a dar un entorno. A ese entorno, en primera instancia, la diferencia entre cada una de las mediciones y el promedio, ese valor representativo que tomamos para ese entorno de mediciones, lo vamos a llamar error absoluto. Como lo tenemos que hacer con cada una de las mediciones, optaremos según el procesamiento y la naturaleza de la medición, si tomamos el mayor, un promedio entre ellos, o directamente la desviación típica, como vamos a ver más adelante. Para tener idea de la calidad de la medición, se hace la relación entre ese entorno, el tamaño del entorno de este error absoluto, respecto del valor representativo que tomamos como valor central. Esa relación es adimensional, es decir, no tiene unidades y permite comparar mediciones de distintas magnitudes. Generalmente se utiliza el error relativo porcentual porque es más fácil de ver la cantidad. Mediciones que superen el 5% de error relativo porcentual no son mediciones de buena calidad, lo cual no significa que sean inválidas, solo nos da información de que probablemente el entorno de mediciones, la dispersión de datos sea muy grande y que el valor representativo está dentro de una gran cantidad de opciones que quedan dentro del entorno que representa el proceso. Para tener una idea de esa incertidumbre, de ese valor representativo, podemos trabajar con la desviación típica, que será una representación del entorno de fiabilidad, donde tenemos el valor representativo y eventualmente el valor verdadero, que insisto, nunca se puede obtener. Una vez que hacemos este procesamiento, una medición no puede ser informada solo con el valor representativo. Necesitan sí o sí declarar en qué entorno está dándose ese valor representativo. De ahí que la expresión de la medición tiene que sintetizar el valor representativo que estamos tomando y la incerteza asociada, el error absoluto para ese proceso. Puede ser
este mismo que habíamos mencionado a partir de las diferencias, o como veremos más adelante, a partir de un procesamiento de la información dependiendo de la naturaleza de la medida. Pero nunca una medición puede expresarse con un solo dígito. Tiene que expresar siempre el error absoluto asociado a dicha medición. Entonces, como ya hemos mencionado la palabra entorno, entendamos que esto que se expresa aquí no es otra cosa que la expresión de la medición y es un intervalo numérico, cuyo valor central es el valor representativo que hemos tomado, cuyos extremos incluidos serán el valor representativo menos el error absoluto y el valor representativo más el error absoluto. Es un intervalo de confianza, asumimos que ahí dentro está el valor verdadero, al que, insisto, nunca podremos acceder, pero también va a representar todos y cada uno de los valores posibles de las mediciones sobre esa magnitud que estamos estudiando, las hayamos obtenido nosotros u otros en otro momento. Eso le dará fiabilidad y la posibilidad de la repetición y la necesidad de la repetición. Si medimos una magnitud y tenemos un entorno de incerteza y volvemos a repetir esa medición de esa magnitud y el entorno de incerteza es muy distinto, entonces los parámetros que estamos tomando pueden ser cuestionables. Pero lo interesante es que si en otro lugar, en las mismas condiciones, se repite el mismo ensayo, la misma práctica y el entorno es similar, entonces podemos asumir que ese objeto, esa medición, es representativa y tiene concordancia con la que obtuvimos nosotros. Eso valida nuestra medición. Es parte de la construcción de los valores representativos que luego podemos usar incluso como constantes universales, etc. Todas aquellas que devengan de la experimentación. Una idea importante es que la precisión de la medida, es decir, el detalle que pongamos en estos números, no puede ser mayor que la del error. Es decir, estén súper atentos a la cantidad de cifras significativas que ponen tanto en el valor representativo como en el error asociado. El error asociado siempre es el que manda. Es absurdo conservar cifras significativas situadas más allá de la incertidumbre. Si yo tuve la posibilidad de medir hasta la décima, no puedo poner centésimas, milésimas o millonésimas, porque no tiene nada que ver con el proceso real que realizamos a la hora de medir. Entonces, a la hora de expresar el resultado de la medida es necesario, por tanto, ajustar el número de cifras significativas de la medida a las de la incertidumbre. En el proceso de medición nos podemos encontrar con tres tipos de errores o tres tipos de incertezas que tienen que ver con la metodología que estemos utilizando. Se pueden dar por separado, simultáneos, etc. Tenemos un error de escala o apreciación, también vamos a llamar mínima división del instrumento. Depende del instrumento de medición, nunca se puede descartar y corresponde al mínimo valor que pueda discriminarse en el instrumento, es decir, la mínima división, lo más pequeño que vos podrías medir con ese instrumento. El error sistemático se produce cuando la medición se realiza siempre bajo las mismas condiciones y siempre se produce un dato repetitivo sin medición. Constantemente aparece un valor que no tiene que ver con lo que vos estás colocando en el instrumento de medición, observando en el instrumento de medición. Pueden ser errores de cero para una balanza o para un calibre, puede ser ruido a la hora de analizar señales electromagnéticas o de sonido. Luego los errores accidentales o aleatorios, que son de carácter variable y que resultan que a medida que se repiten las mediciones aparecen valores distintos y además no se conocen estrictamente los factores que están produciendo ese cambio de valores, entonces no se lo puede descartar. El sistemático, si se conoce estrictamente de dónde proviene esa incerteza, podría corregirse.
Una vez que estamos midiendo, nos pueden suceder dos cosas: que podamos medir directamente la magnitud que queremos conocer, por ejemplo, una temperatura o una longitud, y que el instrumento nos dé información suficiente para obtener lo que nosotros queremos saber. No necesariamente es una magnitud física fundamental. Por ejemplo, un velocímetro nos da idea de la velocidad, podemos hacer una lectura, tendremos una incerteza asociada, pero no es una magnitud física fundamental, es derivada. Por otro lado, están las mediciones indirectas. Las mediciones indirectas son aquellas que, una vez que yo realicé mediciones directas, necesito una operación matemática que me represente la magnitud que quiero conocer. No necesariamente es una magnitud física derivada. Bueno, la velocidad es derivada, entonces no necesariamente. Por ejemplo, una variación de temperatura, que es la temperatura final menos inicial, es una magnitud, una medición indirecta, pero la magnitud es una magnitud fundamental, según el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, aquella magnitud que nosotros queremos conocer, cuyo insumo son mediciones directas o no, pero tengo que mediar una operación matemática, entonces las llamaremos mediciones indirectas. Cuando el resultado de la medición lo tenemos que dar porque solo tenemos una medición, informaremos siempre el error de escala y el error sistemático, porque no podremos hacer un promedio como implicaba el error absoluto que definimos anteriormente. En cambio, cuando son varias mediciones, tendremos ese error de desviación que nos da el entorno de las mediciones, pero si conocemos el instrumento y estuvimos en la situación de medición, debemos informar el error de escala, el sistemático y el accidental. Como mencionamos antes, los tipos de medidas pueden ser indirectas. Si la medida es indirecta, es decir, que media una operación matemática, por ejemplo, donde la magnitud z que queremos conocer es el producto de una constante por el valor que vamos a medir. Entonces, utilizaremos para obtener el promedio de esa magnitud el promedio de las magnitudes de los datos medidos. Pero la incerteza de z será obtenida a partir de esta constante multiplicado por el error absoluto de las mediciones que realizamos. Lo mismo sucede para la suma y para la resta, teniendo en cuenta que ya tenemos que hacer unas consideraciones respecto de los errores absolutos. Para el caso de la multiplicación, la división y la potenciación, tenemos que trabajar con el error relativo. Nótese que en todos los casos la incerteza es aditiva, siempre se irá acumulando. Y fíjense que esta definición que está aquí es la definición de error relativo. Además, recuerden que la expresión de la medición incluye el error absoluto, no el error relativo, con lo cual habrá que luego de este proceso hacer un cálculo más para poder obtener el error absoluto de z. No podemos informar del error relativo.